Yo he limpiado vómito, sangre, condones reventados, bolsas con pañales usados, latas de cerveza aplastadas, agujas, incluso cosas peores que prefiero no nombrar. Después de tanto tiempo trabajando en moteles, uno se vuelve de piedra. O al menos eso cree. Pero hay olores que no se van. Y no me refiero al típico tufo a cigarro, ni al perfume barato que se queda impregnado en las sábanas. Estoy hablando de un olor más denso, como a vela derretida y salmora podrida. Como si algo hubiera sido cocinado en el aire. Ese cuarto, siempre el mismo. Habitación 112. Una de las económicas, sin espejo en el techo, sin tina, sin temática. Simple, insignificante. Pero cada vez que me tocaba hacerle limpieza, algo me apretaba el pecho. No era miedo, era otra cosa. Algo como estar entrando a un lugar que nadie debería ver dos veces. Al principio pensé que me lo imaginaba, pero pasaba cada semana. Siempre el mismo horario. Domingo a la madrugada. Cuando todos están dormidos o borrachos, y siempre quedaba igual, el colchón con marcas húmedas, la alfombra con gotas espesas de algo entre café y grisáceo, y ese olor, ese maldito olor que ni el cloro lograba borrar. Lo que más me inquietaba era el baño. El lavabo cada vez tenía como un residuo entre baboso y quemado pegado en los bordes del desagüe, como vómito mezclado con cera. Una vez vi un pelo, no de cabeza, era más grueso, más largo, como de animal. Le conté a Brenda, la gerente, que ese cuarto siempre quedaba peor que los demás. Pensé que me iba a cambiar la asignación, pero solo me dijo: el cliente de esa habitación siempre paga por adelantado, no molesta, no llama, no deja que lo vean y nunca se queja. Y entonces, ¿quién lo recibe? Nadie. Ya tiene su clave, viene directo, entra, hace lo suyo, deja la llave en recepción y se va. ¿Nadie lo ha visto? A veces lo vemos salir en las cámaras. ¿Y entrar? Brenda me miró raro. No respondió. Solo me dijo que no le diera tanta vuelta. Hay clientes así. Ese domingo que te cuento fue cuando todo cambió. Llegué a las 6. Había llovido de madrugada y todo olía a tierra mojada. Monterrey tiene ese aire espeso después de las lluvias. La humedad lo intensifica todo. Cuando abrí la puerta del 112, sentí un calor seco salir de golpe, como si adentro hubiera estado encendida una hornilla sin ventilación. No es normal. Todas las habitaciones tienen aire. Y ahí estaba de nuevo. El colchón hundido de un lado, las manchas más oscuras de lo habitual, el piso pegajoso. Caminé directo al baño. Sentí ese impulso estúpido de revisar el desagüe otra vez. No sé por qué lo hice, como si algo me llamara. Pasé el trapo 1, 2 veces. Al tercer movimiento vi que algo redondeado, blanco, salió flotando del fondo del lavabo. Lo agarré con el guante puesto. Pensé que era un botón o un huesito de pollo, pero no. Era un diente, completo, con raíz, un maldito diente humano. Lo dejé caer. Rebotó en el lavabo y cayó al suelo con un ruido seco, como de piedra mojada. Me quedé viendo. ¿Qué carajos hacía eso ahí? Sentí náuseas. Y eso que soy fuerte para esas cosas. Respiré hondo. Cerré la llave. Lavé las manos. Y salí del cuarto sin terminar la limpieza. Brenda estaba en recepción. Le mostré el diente en una bolsita. Ella lo miró sin tocarlo. Eso no estaba ahí antes, me dijo. No supe si lo decía en serio o como excusa. Pero yo no estaba para discutir, solo quería entender. ¿Quién fue el último cliente? Ella se encogió de hombros. El mismo de siempre. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y las cámaras? Y ahí fue cuando las cosas se torcieron de verdad. Fuimos a la oficina de atrás, la que solo ella tiene llave. Se sentó frente al monitor y buscó la grabación de la noche anterior. Me preparé para ver a algún tipo raro entrar, encapuchado, borracho o algo peor. Pero no.
En la grabación, la puerta del cuarto 112 simplemente se abre. A la 1:34, sola, sin nadie, se abre. Luego, a las 4:22, se ve a un hombre salir, de traje oscuro, pelo liso, gafas, tranquilo. Pero entrando, nada. No es que estuviera borroso, no es que se perdiera la señal, simplemente no hay entrada. Yo no dije nada. Brenda tampoco. Cerró la pestaña y me entregó otra asignación. No te preocupes, dijo. Pero no lo dijo para tranquilizarme. Lo dijo como quien te avisa que es mejor callar. Esa noche no dormí. Me pasé horas pensando en el olor de esa habitación, en el calor encerrado, en el diente. ¿De quién era? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué clase de cosas pasaban en esa habitación cuando nadie veía? Pasaron días, pero no me lo podía sacar de la cabeza. El diente, el olor, las cámaras, el silencio de Brenda. Volví a limpiar otros cuartos, otros vómitos, otras escenas. Pero nada me quitaba esa sensación de que algo me estaba mirando desde esa habitación. Aunque estuviera cerrada, no dije nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que encontré un diente humano y que nadie lo reportó? ¿Que vi a un hombre salir sin haber entrado? ¿Que el olor no se iba con nada? No. Hay cosas que no se cuentan. No en este trabajo. No si quieres conservarlo. Una tarde me tocó limpiar el 115. Está justo al lado del 112. Pared con pared. Mientras cambiaba las sábanas escuché algo. Un zumbido, como una vibración sorda, constante, muy leve. Pegué el oído a la pared y juro que escuché una especie de susurro. No en español, no en ningún idioma que conozca. No gritos, no música, no televisor. Era como una oración, pero mal pronunciada, repetitiva, seca. Me alejé. Terminé rápido y me fui. Pero algo me empujaba a seguir buscando pistas. No sé si fue miedo, curiosidad o esa necesidad idiota de entender lo que no se debe entender. Esa noche regresé. Me quedé después del turno fingiendo que tenía que entregar un uniforme manchado. Me escondí en el pasillo trasero, cerca del cuarto de lavandería, donde hay una entrada de servicio que da justo frente al 112. Eran las 2:15 cuando lo vi. La puerta se abrió, sola. Nadie la tocó. Y salió él. O eso pensé. Era un hombre, sí, pero había algo raro. No sé si era la forma en que caminaba o la forma en que sus zapatos no hacían ruido. O tal vez su sombra. No era normal. Se movía, pero no iba en la misma dirección que él. Se fue por el pasillo sin mirar a ningún lado, como si supiera exactamente por dónde ir. Dejó la llave en el buzón metálico. No dijo nada, no tocó a nadie. Y el olor, desde donde estaba, pude sentirlo. Ese tufo a vela consumida, a humedad salada, a cosa vieja que no pertenece a este tiempo. Volví a casa sin decir una palabra. Me bañé 3 veces. Aún así, me pareció sentir el olor en el cuello, en las uñas. Al día siguiente, el 112 volvió a estar cerrado. Nadie entró, nadie pidió limpieza. Pero al pasar por el pasillo, el olor seguía ahí, fuerte, pegajoso. Brenda me llamó a la oficina. ¿Te quedaste anoche? Negué con la cabeza. Ella no me creyó, pero tampoco insistió. Ya no te voy a asignar el 112, me dijo como si me hiciera un favor. No le respondí. Quise preguntar tantas cosas, pero no lo hice, porque entendí algo. Ese cuarto no era solo una habitación de motel, era otra cosa, un punto de paso, una puerta, un lugar donde alguien o algo venía a hacer lo suyo y se iba. Y nosotros limpiábamos. Ese era nuestro papel, limpiar, callar, hacernos los ciegos, porque todos sabían. Brenda lo sabía, yo lo sabía, y aún así, cada domingo a la madrugada el cliente seguía viniendo, solo, sin ruido,
sin rostro. A veces pienso que no era un hombre, a veces pienso que era algo que necesitaba pasar por aquí para seguir siendo lo que fuera. Otras veces pienso que ese diente no fue el primero, ni será el último. Y ahora, cada vez que paso por el 112, respiro hondo, porque el olor sigue ahí, como si el aire estuviera esperando volver a ser abierto. Ese fue mi testimonio. No estoy buscando respuestas, solo necesitaba contarlo, porque ya no duermo igual desde entonces. La primera cosa que hizo fue reírse. Así, sin más, vio la cruz de sal justo frente a la puerta del cuarto. Se detuvo, soltó una carcajada y la pateó como si fuera polvo. Dijo algo como, ¡ay, ya, qué miedo! Y entró. Yo me quedé parada, viéndola. Nos miramos con Betty, la otra del grupo, y ella me dijo en voz baja, ¿y si era en serio? No contesté. No sabíamos qué pensar. Aquella noche éramos 3, yo, Betty y Fernanda. Nos conocimos hace tiempo en la Merced, pero no siempre trabajábamos juntas. A veces, cuando caía un cliente con gustos de grupo, nos avisábamos entre nosotras. Y ese fue el caso. El tipo no era de Guadalajara. Eso lo dijo desde el principio, que estaba de paso, que no quería problemas y que lo único que pedía era que no subiéramos al cuarto antes que él. Literal, esas fueron sus palabras. Yo preparo el espacio, suben 10 minutos después. Sí, nosotras intercambiamos miradas. Eso no era muy común, pero tampoco era lo más raro que nos habían pedido. Algunos clientes traen velas, incienso, hasta música. Unos se disfrazan, otros quieren oraciones antes o después. Raro sí, pero peligroso. No necesariamente. Aceptamos. Cuando subimos, ya habían pasado más de 10 minutos. El pasillo del hotel era largo, con alfombra vieja y olor a humedad. El lugar se notaba abandonado aunque seguía funcionando. Paredes despintadas, luz amarillenta, silencio espeso. No vimos a nadie más, solo a Fernanda, adelantándose como siempre. Y ahí estaba. En el suelo, justo frente a la puerta, alguien había dibujado una cruz grande con sal gruesa. No era cualquier cosa. Estaba hecha con cuidado, bien centrada, simétrica. Daba la sensación de que no querían que cruzaras, como si protegiera más lo de adentro que lo de afuera. Betty se detuvo. Yo también. Fernanda no. Se rió. Una risa así ligera, burlona, como si estuviéramos viendo un truco barato. ¿Y esto qué?, dijo, y le dio una patada a la cruz. La sal se esparció por el piso. No me gustó. Algo en mi estómago se apretó. No sé si fue la cruz o la manera en que se rompió tan fácil, como si hubiéramos roto algo que debía quedarse intacto. El cliente nos esperaba adentro, sentado al borde de la cama, con las luces apagadas excepto por una lámpara de mesa. Sonrió como si nada, pero hubo algo raro. No nos miraba directamente, mantenía la cabeza un poco baja como si evitara los ojos. Solo dijo, gracias por venir. La voz era normal. Él era un hombre de unos 45, ropa negra, piel clara, sin barba. No parecía drogado ni nervioso, pero tampoco parecía presente. ¿Me entiendes? Como si algo en su energía estuviera contenido. No hizo nada más raro, fue respetuoso. No nos tocó de inmediato, solo pidió que nos sentáramos en círculo en la alfombra y que cerráramos los ojos un momento. Solo un momento para respirar. Fernanda se burló otra vez, pero se sentó. Las 3 cerramos los ojos. Él murmuró algo. No entendí bien, un idioma que no conocía, tal vez árabe o algo así. Parecía más una entonación que un lenguaje. Luego se levantó y dijo que podíamos empezar. No pasó nada extraño durante la primera media hora. Todo fluyó como siempre. Fernanda incluso se rió de nuevo, como si estuviera relajada. Pero luego, cuando ella se fue al baño, escuchamos algo. Un golpe seco.
Después, como si algo se hubiera caído. Betty se paró y tocó la puerta. «Fer, ¿todo bien?» «Nada». Cuando abrimos la puerta, Fernanda estaba ahí, parada frente al espejo, con la cabeza ligeramente inclinada. Su reflejo se veía raro. No sé cómo explicarlo. La forma en que movía la boca o lo que decía, porque estaba hablando, pero no era español. «Fer, ¿qué estás diciendo?», pregunté. Ella se volteó. Sus ojos se veían distintos, como si no hubiera dormido en días. Y cuando habló, era su voz, pero no lo era. «Él ya está aquí. Se me heló la sangre». «¿Quién?». Ella levantó el dedo y se señaló a sí misma. «Aquí, adentro». Yo no sabía qué hacer. Fernanda estaba ahí, parada frente al espejo, diciendo que él ya estaba dentro. Pero no era el cliente, no estaba hablando de él. Fue Betty quien se acercó primero. La tomó por los hombros y le dijo, bajito: «Ya, no juegues, ¿sí? Ya estuvo». Pero Fernanda no reaccionó como alguien que está bromeando. No se rió, tampoco se enojó. Solo dejó caer los brazos y empezó a murmurar. Palabras que no tenían sentido. Lenguas viejas, arrastradas, como si la garganta no fuera suya. Cuando tratamos de sacarla del baño, fue como si algo dentro de ella se resistiera. Se aferró al marco de la puerta, rasguñó la pared, nos gritó. No sé si era un grito, era un sonido, como un rugido suave, casi animal, bajo y ronco, pero no venía de su pecho, parecía venir de más abajo, como si le saliera del estómago o de algún lugar que no era suyo. Nos asustamos, mucho. Betty la empujó sin querer y Fernanda cayó de rodillas. Y ahí, en el suelo, empezó a golpearse el pecho con los puños cerrados. Dijo algo que me dejó fría. «Él no se va a ir». Salimos del cuarto sin pensar. Yo corrí al lobby, pedí ayuda, grité que alguien llamara a una ambulancia o a la policía. Nadie se movió. Era tarde. El encargado del hotel ni siquiera estaba en recepción. Cuando regresamos, el cliente ya no estaba. Ni su ropa, ni su maleta, ni su celular. Nada, solo la cruz de sal, o lo que quedaba de ella, regada por el pasillo. Nos quedamos con Fernanda hasta que llegó una ambulancia. No sé quién la llamó. Tal vez otro huésped que escuchó los gritos. Tal vez alguien más. No sé. Cuando llegaron, Fernanda estaba tirada en la cama, quieta, con los ojos abiertos, pero sin parpadear. Sus uñas estaban llenas de sangre. Se había rasguñado el cuello, los brazos, la cara, y murmuraba, la misma lengua rara, una y otra vez, como un disco rayado. Intentaron hablar con ella. No respondía, solo repetía, «No fui yo, no fui yo, no fui yo». La internaron. Al principio nos dijeron que era un brote psicótico, que tal vez había consumido algo. Pero los análisis salieron limpios. Ninguna droga, ningún alcohol, nada. Los médicos no entendían por qué no dormía, por qué no comía, por qué hablaba en lenguas, por qué seguía diciendo que él estaba dentro. Betty y yo dejamos de trabajar por semanas. No dormíamos bien, no hablábamos mucho. Me acuerdo que una noche, mientras tratábamos de entender todo, Betty me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. ¿Y si la cruz era lo único que lo contenía? Nunca más supimos del cliente, ni nombre real, ni contacto, ni nada. Pagó en efectivo, usó un nombre falso. El hotel no tenía cámaras funcionando. Todo parecía diseñado para desaparecer después. Y Fernanda no volvió. Quiero decir, sigue viva, pero no es ella. Está en una clínica privada en las afueras. A veces nos dejan visitarla, pero ya no nos reconoce, no habla, no se mueve mucho. Una vez, hace como 6 meses, fui a verla sola. Me senté frente a ella, y cuando ya me iba, susurró algo.
No lo entendí. Era esa misma lengua vieja. Pero justo cuando cruzaba la puerta escuché claro, bajito, como si su voz hubiera vuelto solo por un segundo. Él todavía está aquí. Desde entonces no juego con esas cosas. No me río de lo que no entiendo. Y si veo una cruz de sal en una puerta, no la cruzo. Jamás. Ese fue el relato de la que se rió de la cruz de sal, contado por Dalia. Una historia de advertencia, culpa compartida y misterios que nadie ha podido explicar completamente. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una posesión o algo inducido por el cliente? Escríbenos en los comentarios si tú también has presenciado algo parecido. Y si te gustó este relato, no olvides suscribirte para más historias reales que no todos se atreven a contar. Lo más raro que me han pagado no fue dinero. Fue un vestido rojo de seda que aún tengo guardado. No sé por qué estoy contando esto. Capaz solo porque no quiero quedármelo adentro. O porque a veces uno piensa que al decir las cosas en voz alta dejan de pesar tanto. Pero la verdad no ha sido así. Esto pasó hace como 6 meses aquí en Tijuana. Yo trabajo en un motel que está al lado de la carretera, ese que tiene unas luces neón medio fundidas y cortinas negras en cada habitación. Es un lugar donde pasa de todo y donde nada sorprende por mucho tiempo. Ese cliente, el que pagaba con ropa, empezó a venir de repente. Nunca supe su nombre real. Le decíamos el caballero porque era educado, hablaba despacio, siempre perfumado, camisa bien planchada, zapatos de charol. Pero lo raro era cómo pagaba. La primera vez que lo vi, dejó sobre la mesa una bolsa negra, esas de boutique cara, y dijo, ellas lo aprueban así. Yo no entendí. Pensé que había sido una manera rara de decir algo coqueto, pero cuando abrí la bolsa había un conjunto de lencería fina con la etiqueta todavía puesta. Negro, con encaje francés, talla chica. Nuevo, o eso parecía. Le dije que no podía aceptar eso como pago, pero me miró fijo, sin enojo, y me dijo, tú sabrás qué hacer con eso. No es mío, es de ellas. Volvió a la semana siguiente. Otra bolsa. Esta vez un vestido largo, rojo, de esos que una ve en revistas. Tela suave, sedosa, con cierre invisible en la espalda, impecable. Me dijo lo mismo, que ellas lo aprobaban. No sabía si se refería a sus exnovias, a otras chicas como yo, o si solo era un loco excéntrico. Pero la ropa era buena, cara, y todo olía a perfume fino. Algo en mí lo aceptó, quizá por curiosidad, quizá por necesidad. Al tercer encuentro me dejó unos tacones, color vino, altos, elegantes. Me quedaban un poco apretados, pero se veían de lujo. Una noche, un cliente regular me invitó a salir, a cenar en un restaurante que yo jamás podría pagar sola. Quería algo especial. Me acordé del vestido rojo. Me arreglé como nunca. Maquillaje, cabello suelto, los tacones. Me vi en el espejo y me sentí otra, como una mujer deportada, como si por una noche pudiera ser alguien más. Pero esa noche no dormí. Literal. No fue insomnio, fue algo peor. Me acosté en la cama del motel donde a veces me dejan dormir si ya es tarde. Cerré los ojos, pero al rato no pude moverme. Sentía el cuerpo pesado, la respiración cortada. Quise gritar, pero la voz no salía. Escuché pasos. Alguien caminaba alrededor de la cama. Luego, como si varias personas estuvieran paradas mirando. Mujeres. Podía oler perfume, el mismo del vestido. No las veía del todo, pero sabía que estaban. Algunas lloraban. Una murmuraba algo. Otra respiraba justo en mi oído. No sé cuánto duró. Sentí que pasó toda la noche así. Cuando por fin me pude mover, ya amanecía. Pensé que había sido una pesadilla, una mala reacción a algo. No quise darle vueltas, pero eso no fue todo. En la regadera, mientras me bañaba, empecé a escuchar un llanto, débil, como de mujer contenida.
Me enjaboné los oídos pensando que era la cañería, pero seguía ahí, un lamento suave, y de nuevo ese olor, ese maldito olor a perfume caro. Intenté no usar más el vestido, ni los tacones, ni nada de lo que me había dado ese hombre. Guardé todo en una caja y la empujé al fondo del closet. Pero él volvió, varias veces, cada vez con algo nuevo, y siempre decía lo mismo. Ellas lo aprueban así. No podía dejar de pensar, ¿quiénes son ellas? ¿Y por qué él siempre hablaba en pasado? No conté nada a nadie por semanas, ni a mis compañeras, ni a los del motel, a nadie. Quería convencerme de que era su gestión, que el vestido, los tacones, todo eso, eran solo cosas, tela y cuero, nada más. Pero lo que me pasó después me hizo cambiar de idea. Una tarde, mientras fumaba afuera, una de las chicas nuevas se me acercó. No sé por qué lo hizo, pero me dijo, ¿tú también lo has visto? El señor elegante, el que deja bolsas. Me quedé helada. Asentí sin decir palabra. Ella bajó la voz y me dijo, dicen que una de las chicas desaparecidas, la que se fue hace como un año, también recibía cosas de él. No sé si fue por eso que empecé a investigar, o por miedo, o porque sentía que algo me estaba siguiendo. Revisé foros, pregunté con cuidado a otras chicas, busqué nombres, fechas, cualquier cosa. Encontré algo, un par de nombres, mujeres jóvenes, de contextura parecida a la mía, trabajadoras sexuales, todas desaparecidas en circunstancias raras. Una de ellas, según una publicación vieja, llevaba puesto un vestido rojo la última vez que fue vista. Otro dato, en más de un caso, los familiares decían que les faltaban pertenencias, ropa, zapatos, joyas, como si se hubieran esfumado con lo que llevaban puesto. Ahí entendí algo que me dio náuseas. Ese hombre no estaba regalando cosas, estaba pagando con lo que quedaba de otras, con sus pertenencias, como si fueran suyas, como si esas mujeres ya no las necesitaran. Y no sé cómo explicarlo, pero empecé a sentir que las cosas me estaban reclamando, que no eran mías, que al aceptarlas algo se había pegado a mí. Una noche no aguanté más. Fui hasta el closet. Abrí la caja. El vestido estaba ahí, intacto, doblado con cuidado, pero el olor era más fuerte. No a perfume, a algo rancio, viejo, como humedad con flores muertas. Lo toqué, y te juro que sentí un escalofrío recorrerme desde los dedos hasta la nuca, como si alguien me mirara desde adentro de la tela. Esa noche soñé con una mujer, de blanco, pelo largo, mojado, cubriéndole el rostro. Estaba parada frente a mi cama. Yo no podía moverme, ni siquiera respirar bien. Solo la miraba, y ella solo apuntaba hacia mi pecho, como si dijera, eso no es tuyo. Desperté llorando, con los brazos marcados, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Después de eso, el cliente no volvió más, como si supiera que yo ya entendía. He pensado en quemar todo, en enterrar la caja en algún lugar lejos, pero algo me detiene. No sé si es miedo o respeto, como si hacerlo fuera ofender a esas mujeres. A veces me siento invadida, otras veces culpable, como si yo hubiera aceptado algo que no me correspondía, algo que tenía un precio oculto. La caja sigue ahí, en el fondo del closet. No la toco, no la abro, pero tampoco me atrevo a tirarla. No sé si devolver el vestido o enterrarlo, porque ya no me pertenece, quizá nunca me perteneció. Este relato fue enviado de forma anónima al canal Cuentos Sombrios. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Aceptarías algo tan perfecto, sabiendo que podría venir de alguien que ya no está? Déjanos tu comentario. Y si has vivido algo parecido, nuestro espacio está abierto para ti. Yo no sabía que decir no a veces tenía precio.
Eso fue lo primero que pensé cuando desperté y vi los 3 cordones rojos debajo de la puerta. Pero antes disso, tengo que explicar desde el inicio. Yo no suelo aceptar clientes repetidos, no muchos al menos. Me gusta mantener las cosas claras, sin vínculo, pero a veces hay excepciones. Este hombre, por ejemplo, era amable, muy tranquilo. No era grosero, ni tampoco de esos que se creen dueños de una mujer porque pagan. Siempre pedía cita con tiempo, nunca llegaba pasado, y tenía algo raro en los ojos, como si estuviera mirando más allá, o como si supiera algo que yo no. La tercera vez que vino fue cuando me lo pidió. Ya estábamos a medio camino, todo normal, cuando de pronto me dijo así en voz bajita: ¿me puedes hacer un favor especial? Me quedé en silencio. Sacó del bolsillo un cordón rojo, delgado, como hilo de tela, y me lo mostró estirándolo entre los dedos. Solo quiero que lo amarres en mi muñeca con los dientes mientras me miras. Es un gesto simbólico para alinear nuestras energías. Yo me reí bajito como si fuera una broma, pero no estaba bromeando. Él no sonreía. Es importante para mí, añadió. Tú tienes una energía muy fuerte y yo necesito sellarla. Dije que no, pero lo dije con cuidado, sin hacerlo sentir rechazado. Le expliqué que no me sentía cómoda con ese tipo de cosas, que yo era neutral, que no mezclaba creencias ni nada espiritual en mi trabajo. Él no insistió. Terminamos. Se vistió, pagó, y antes de irse me miró un poco más de la cuenta. Está bien, dijo, pero su tono no fue de aceptación. Fue como si dijera, ya veremos. No lo pensé mucho en ese momento. Solo me pareció raro. Pero al día siguiente ya no dormí tan tranquila. La primera cosa fue al despertar. Escuché un shif suave, como si alguien empujara algo debajo de la puerta. Me levanté de golpe, con el corazón agitado. Corrí a ver. Nadie en el pasillo del motel, ni un alma. Pero ahí, justo en la línea entre la cerámica del piso y la sombra de la puerta, había 3 cordones rojos, trenzados, iguales al que él me mostró. Me agaché, los tomé. Eran suaves, olían a incienso, pero también a algo metálico, como sangre seca. No supe qué hacer. Los guardé en una bolsita plástica e joguei no lixo grande do corredor. Me metí a la ducha, tratando de pensar que era coincidencia, pero algo en el estómago me dolía. Y no era físico. Era esa sensación que tienes cuando sabes que alguien está pensando en ti, de una forma que no quieres. Los días siguientes fueron raros. Una de mis clientes fijos canceló, luego otro. Después, un tipo que me había contratado 3 veces dejó de responder. En mi aplicación, las valoraciones bajaron. Aparecieron comentarios raros, como si alguien los hubiera inventado para sabotearme. Me acusaban de no presentarme, de no ser limpia. Y eso no era cierto. Nunca fallé una cita. Luego vino el cansancio. Yo dormía, pero no descansaba. Despertaba con la garganta seca, los ojos pesados. Un día olvidé mi nombre real al marcarme en la recepción del motel. Me quedé parada, muda, como si mi mente se hubiera apagado un segundo. Y todo ese tiempo pensaba en él. Empecé a sospechar, pero no tenía pruebas. No había cámaras, no había mensajes, nada, solo intuición. Una noche, mientras me maquillaba frente al espejo, pasó algo que aún me cuesta contar. Estaba delineándome los ojos. Me incliné un poco para ver mejor, y entonces escuché una voz, bajita, como un susurro dentro del cristal. Dijo mi nombre, no mi apodo, mi nombre de verdad, el que casi nadie sabe. Me quedé congelada. No me atreví a moverme. El cuarto estaba en completo silencio, pero lo volví a oír. Mi nombre otra vez, susurrado, como si el espejo estuviera respirando. Tiré el delineador al suelo.
Salí del baño con el corazón acelerado. Lloré, pensé que me estaba volviendo loca, pero en el fondo no era eso. Sabía que tenía que ver con él. Lo busqué. Vi su número en los registros, pero no lo llamé. No quería reabrir nada, solo quería que parara. Cambié de motel por unos días. Usé otro número, pero algo no cambió. La sensación. Era como si hubiera una nube pegada a mi espalda. No se iba. Aunque me moviera, aunque cambiara de lugar, el peso seguía ahí. En el nuevo cuarto, una mañana, volví a escuchar él. Corrí a la puerta, y sí, otro cordón rojo. Esta vez, con un nudo. Un solo nudo, mal hecho, como si alguien lo hubiera apretado con la boca. Lo dejé ahí, no lo toqué, y volví a mi cama temblando. Pasé el resto del día encerrada en el cuarto. Cerré bien la puerta, puse la silla contra la manija, apagué la luz del baño. No tenía hambre, no tenía fuerzas. Me sentía como si algo me estuviera vaciando poquito a poco por dentro. Ese día tuve fiebre, una fiebre extraña, no alta pero constante. Me dolía la espalda, los brazos, como si hubiera cargado algo pesado toda la noche, y empecé a ver cosas raras, no visiones, no fantasmas, cosas fuera de lugar. Una de mis pestañas postizas apareció dentro de un vaso de agua que dejé en la mesita de noche. Mis zapatos, los que usé con él, estaban al revés, como si alguien los hubiera movido mientras dormía. El espejo tenía marcas, como si alguien hubiera soplado contra él desde adentro, y lo peor fue cuando, en plena madrugada, volví a escuchar mi nombre. Pero esta vez no era el espejo, era el teléfono. No sabía que tenía señal. Había dejado el celular en modo avión desde el cambio de motel, pero la pantalla se encendió sola. Una llamada entrante, número desconocido. No contesté, solo lo miré, congelada. Sonó 3 veces, se detuvo. Luego volvió. 5 veces, se detuvo. Tercera vez, el mismo número. No sé por qué, pero contesté. No dije nada. Pegué el celular al oído y esperé. Al principio solo se escuchaba el sonido del ambiente, como viento. Luego, su respiración. Era él, yo lo sabía. Y después de unos segundos largos, de esos que se sienten como si alguien te estuviera viendo, habló. ¿Ahora quieres hacer el nudo? No supe qué decir. Me quedé muda. El estómago me dolía, el pecho me pesaba. Colgué, apagué el celular. Lo lancé contra la pared. Me quedé temblando en la cama, abrazando mis rodillas como una niña. Y ahí fue cuando entendí que no era una coincidencia, que no era solo superstición, que lo que él quería no era un gesto simbólico, era algo más, algo que no entiendo del todo, pero que me eligió a mí. Desde entonces no he vuelto a trabajar. Me salí del motel, tiré toda mi ropa, cambié de número, de estado, de todo. Pero hay días en los que siento que él todavía está ahí, en los espejos, en los sueños, en los nudos de las cosas. Y cada vez que veo un hilo rojo en cualquier parte, no importa dónde, no puedo evitar mirar atrás, porque tengo miedo. Miedo de que vuelva a llamar. Y esta vez yo diga que sí. ¿Tú qué harías si un cliente te pidiera algo así? ¿Crees que fue coincidencia o de verdad una amarra espiritual? Déjalo en los comentarios.